servicio. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios va a mostrarnos a través de hermanos que tienen el corazón sensible, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Así que, Américo, este tiempo es tuyo y adelante. Buen día, ¿qué tal, hermanos? Eh, Antes que nada quería agradecer esta oportunidad, ¿verdad? de dar por el vía Zoom que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Lastimosamente no pude acudir a la iglesia por problemas acá familiares de salud, de que mi hija está un poquito enferma, pues eso no pude ir, ¿no? Pero gracias por este medio, doy gracias a Dios por este medio que voy a usar y podemos utilizar. Gracias a Dios. Antes que nada quería empezar orando esto. Antes de empezar, aquí vamos. Señor, te doy gracias por este privilegio de tener, Señor, de expresarme, Señor, de buscar tu palabra, de tener esa libertad de leer tu palabra, Señor, de poder buscarte. Y todo sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria. Nada que sea por oración. Todo sea para vos y para ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, eh, yo quiero usar un ejemplo de qué me había pasado en mi vida. De repente es que siempre elijo eh, un famoso colectivo, ¿verdad? Que yo me había ido a la casa de mi suegro una oportunidad. Pero varias opciones tengo para buscar, para decir un ejemplo de cómo el Señor me rescató, ¿verdad? Pero me gusta más, me gusta que, por eso elijo siempre un colectivo que me fui una oportunidad a la casa de mi suegro y 120 kilómetros nos fuimos tierra plena. 20 kilómetros antes de llegar es totalmente lodo y si llueve no, ahí no se puede transitar esa zona. Y justo tuvimos esa ocasión, ¿verdad? Que llovió mucho y yo me iba en ese colectivo con mi familia, con mi señora y mi hija en la panza de mi señora. Estaba embarazada y vos sabés, nos trancamos varias veces y 20 o 15 kilómetros antes de llegar nos trancamos mal y tuvimos que empujar el colectivo, no había caso. Y destaco nomás cómo salió ese colectivo de ahí, ¿verdad? Tuvo que salir con un tractor ni nada, esa oportunidad. Y esperamos varias horas y volvió el tractor y le sacó, ¿verdad? Quería destacar nomás ese momento de cómo salió ese colectivo de ese lodo, que se totalmente trancado quedó. Bueno, eso quiero poner como ejemplo, ¿no? Cómo el Señor me había rescatado. Voy a contar ahora mi testimonio, cómo ya andaba antes con los vicios, ¿verdad? Y quiénes eran, con quiénes compartía antes, ¿verdad? Eh, Varios amigos, tenía muchísimos amigos, yo tenía antes de seguirle a Cristo, ¿verdad? Y eran amigos que no convenía, ¿verdad? Porque era a través de los vicios, más ellos son tus amigos. Porque ninguno de ellos me llamaron ahora y me invitaron a un asado. Así, Américo, vení, pues, vamos a comer un asado. Uno me invitó, una persona me invitó y me fui y le agarré y aproveché ese momento y le tiré el plan de salvación y nunca más ella me invitó. Nunca más me invitó, pero le doy gracias a Dios porque esa oportunidad me invitó, ¿verdad? Y pude hablar con ellos, ¿verdad? Y me preguntaron cuál fue el motivo de que me alejé de los vicios y le dije, ¿verdad? Que quién me, quién me cambió mi vida y quién me transformó, esa oportunidad. Bueno, y lo que más siento, ¿verdad? Una oportunidad estuve viajando y después de tomar todo, el día anterior estuve ingiriendo bebida alcohólica y me fui
en un destino del país. Y me agarró al coté y a las 9 de la mañana era cuando. Y salió positivo. Bueno, en aquella época era 1 millón por ahí la multa, así coimeando. Y me pagaron, la empresa me pagó, pero me descontó todo ese fin de mes, esa oportunidad, mi falta que tuve ahí. Y justo mi hija tenía que comprarle algo con mi señora y sentí tanto que no pude comprarle. Y, chipucha, o sea que tuve ese rencor. Después dije, hasta aquí. No aguanté más y dejé ahí voy a dejar la vida ahí. Por eso y unas cuantas cosas más, ¿verdad? Que me pasó en aquella época, ¿verdad? De casos que hice mal, ¿verdad? Y uno de los que más a mí me choca, ¿verdad? Esa oportunidad que mi hija me cantaba canciones cristianas y yo no quería escuchar, no aceptaba. Eso es lo que más me duele, ¿verdad? Me dolió, pero ahora ya estoy feliz porque le pedí perdón al Señor por todo eso. Bueno, bueno, y yo manejando ebrio, ¿verdad? Por ahí como siempre destaco, ¿verdad? Manejaba ebrio hace años ya. De que el Señor me rescató ya, terminó eso. Gracias a Dios, realmente. Y no quería aceptar como yo andaba antes, no quería aceptar realmente, no quería aceptar la realidad, así como andaba. Después traté de dejar la vida y vivía con aflicciones, sin paz, alejado de Dios, estaba. Bueno, después un día decidí volver a la iglesia, ¿verdad? Y como siempre digo que fue un miércoles, pues yo sabía que los miércoles se oraba en la iglesia mariscal. Y volví, busqué, empecé a averiguar y sí se oraba, todavía me decían. Le pregunté a Fabiola y Fabiola averiguó y sí se oraba. Y quiero irme, le dije. Trata si este miércoles va a haber día de oración y me voy a ir, le dije. Y le pedí a Jorge que me acompañe y me acompañó él. Y justo yo llegué cuando los hermanos ya estaban retirándose ya de la iglesia. Y le dije que sí podíamos continuar orando y continuaron los hermanos orando eh, por los hermanos que se alejaron estaban orando y yo era uno de ellos. Y oraban los hermanos por mí y salí bastante más fuerte salí yo esa vez, ese miércoles. No he recuperado ahora, pero estaba estaba más firme. Pues yo estaba mal cuando malísimo estaba. Pero gracias a Dios, esa oportunidad eh, tuve de irme a la iglesia a buscar el, el camino correcto, ¿verdad? Que uno debe seguir. Que siempre uno puede elegir varias cosas, ¿verdad? Porque vos acá en el mundo puedes elegir muchas cosas. Está el camino del Señor y el camino de la perdición, ¿verdad? O como había hablado el hermano Francisco, la vanidad, ¿verdad? Para ir directo, como una canoa pasar directo a la salvación, no es eso. Hay que pasar como está escrito. Hay que buscar el camino correcto. Bueno, yo quiero leer ahora eh, Salmo 42. Me gusta ese salmo, ese libro, porque destaco mi vida, ¿verdad? Como el Señor a mí me sacó de los vicios. Gracias a Él eh, soy lo que soy ahora. No soy salvo ahora, pero me sacó de ese camino feo, el camino a la perdición era yo. Bueno, voy a leer el Salmo 42. Dice así: y me hizo sacar el lodo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
exactamente como estoy ahora. Él me sacó de los vicios, como ese tractor le sacó a ese colectivo. El Señor me sacó de los vicios y puso, enderezó mis pasos. Lo que yo hacía mal, empecé a pulir. Como yo uso mucha pulidora en mi trabajo, la pulidora es una máquina que vos le pones un disco y le andás puliendo hasta que quede bien lo que vos estás terminando tu trabajo. Bueno, con eso yo fui puliendo mi vida. eh, Él me rescató de los vicios y enderezó mis pasos, así mismo. Y cambió mi vida, me transformó el Señor realmente. eh, Hoy en día. Me hizo ver mis errores, acepté mis errores, porque gracias a eso ahora muchas cosas he cambiado en mi vida, ¿verdad? Acá en mi casa o donde voy, en mi trabajo, por muchas partes nosotros podemos fallar. Yo, por ejemplo, yo acepto que fallo. Fallo en muchas cosas en mi trabajo, cuando manejo, pero gracias al Señor ahora voy puliendo cosas malas que hago, ya sé ya que tengo que pedirle perdón y a pulir esas cosas malas que estoy haciendo. Eso es lo bueno ahora que hizo el Señor conmigo. Un ejemplo ahora, le cuido a mi hija y ahora cuando yo me voy a buscarla a mi señora, justamente esas canciones canto, ¿verdad? La de Mi Roca, eh, quiero cantar una linda canción, una de las canciones favoritas. Bueno, eh, lo más, tengo gozo, estoy feliz con mi familia, como me desempeño ahora. Y mi señora, súper feliz, no, yo no, nunca le pregunté si ella se siente feliz o no, ¿verdad? Por su cara estoy muy feliz por eso. Bueno, cosa que no hacía antes, era, me arrodillo, eh, le pido perdón al Señor a la mañana temprano, a la noche, ¿verdad? Como debe ser, cosa que no hacía antes, ni sabía. Leo la Biblia, ¿verdad? Una cosa importantísima. Por ejemplo, podemos leer en Jeremías 33:3. Vamos a buscar un poquito que dice ahí, la palabra de Dios. Y dice, voy a leer, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo, ¿verdad? Empecé a leer la Biblia y cosas que yo no sabía, empecé a identificar. Bueno, el Señor quiere que yo le pida perdón, quiere que ore todo el día, quiere que le busque. Esas cosas, por ejemplo, yo encontré leyendo la Biblia, ¿verdad? Gracias a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que me guiaron, a los pastores, a cada uno de ellos, al hermano Silencio, Francisco, Julio, don Sergio. Gracias a Dios por su vida de ellos, porque son un gran elemento para que uno pueda crecer espiritualmente. Y me hizo entender cosas que yo no sabía, ¿verdad? De su amor y sus verdades. Eh, Estoy en oración todos los días con el Señor. Estoy con un estudio bíblico, ¿verdad? Que Fleck, el llamado Fleck, de la vida de Jesús. Terminamos el libro uno, el 2. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Vamos por el 3 ahora. Estamos por empezar el 3 si Dios permite. Y cosas que yo no puedo explicar, ¿verdad? Que el gozo que tengo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Porque bien los sábados, entre semana, me iba a la perdición y ahora estoy buscándole a Dios. Lo más hermoso que pudo haber pasado en mi vida, ¿verdad? Por eso tengo ese privilegio, ¿verdad? De agradecerle a nuestro Señor Jesús.
por eso. Y bueno, y ahora decidí seguirle a Cristo, seguir a mis pasos a través de su Espíritu Santo, porque según su palabra, Él mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y ahora sé que tengo que respetarle, ¿verdad? Y obedecerle, porque escrito está también, ¿no? Eso encontramos, por ejemplo, en el Salmo, en el libro de Salmos 139, del 1 al 6. Ahí encontramos la omnisciencia del Señor. Podemos leer para comprobar eso. Salmos 139, del 1 al 6. Yo voy a leer y para verificar esto. La palabra de Dios dice así. Salmo 139, versículo 1 comienza. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. 4. Pues aún no está la palabra de mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, dice la palabra del Señor. Y eso, por ejemplo, encontramos en 139 del 1 al 6, que la omnisciencia del Señor, Él sabe todo. Acá nos explica claramente que eh, no hay cosa que se le escape del Señor, porque acá nos explica perfectamente que estando en el camino del Señor, aunque nosotros hagamos algo debajo de unas piedras o bajo de un conocido shopping, entrada en el subsuelo, ahí en el tercer, cuarto subsuelo, lo mío no vas a saber porque acá nos dice que está en todas partes del Señor. Y la omnipresencia encontramos en el Salmo 139, 7 y 12, que voy a seguir leyendo, que está a continuación de esto. Dice el 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Sí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, 10, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. El 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esa es la omnipresencia que el Señor nos delata ahí, que Él está en todos lados también. La omnisciencia es que Él sabe todo, y la omnipresencia es el que está en todos lados. Prácticamente maneja todo en todo momento, el Señor, realmente. Y eh, ahora quería decir que ahora mi misión es pasar el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de que tuve un camioncito viejito antes, ¿verdad? Que no tenía radio, y justamente le empezaba a predicar a mis compañeros, a hablar el amor de Dios, ¿verdad? Cómo cambió mi vida y cómo les quiere cambiar la vida a ellos también. Y no tenía radio y teníamos que justamente hablar nomás. Yo le tocaba ese tema, y gracias a Dios por por ese momento, ¿verdad? Por ese pasaje de viaje que el Señor puso en mi camino, ¿verdad? Y sigue poniendo, porque sigo viajando. Y la ventaja es que ese camión ya se vendió y se compró otro en el año 2020, el camión que tenemos ahora. Y la fortuna que tengo era que no tiene tampoco radio. O sea, que tiene una radio, pero cuando viaja ya no tiene más señal. Y tampoco le pido a mi jefa, "No, me ponga una radio, mantengo nomás así".
Gracias a Dios va a mi favor, pues, para hablarle a mis compañeros. Y doy gracias a Dios por esos momentos, ¿verdad? Que el Señor pone delante mío, que, que para pasar el mensaje, ¿verdad? A los que no le conocen, porque generalmente ahí en la fábrica donde yo trabajo, todo, ninguno son cristianos, realmente no, todos son de bastante, varias religiones que ellos le llaman, ¿verdad? Que ella le hablé ya de que ellos me sacan en cara que yo tengo una religión y yo ya le hablé que yo no tengo ninguna religión. Yo le expliqué, yo tengo una relación con Dios y trato de buscar la forma para hacerle entender a ellos porque hay algunos ya que se enojan ya, o huye mamo evangélicos a decir me tildan, pero yo le, le, le tomo desapercibido esas cosas que me dicen ellos, pero tampoco le insisto tanto en algunas cosas que no quieren escuchar. Cuando le tiro un mensaje y de repente quieren saber más, les trato de explicar el amor de Dios que nos tiene a todos nosotros, el Señor. Bueno, y vamos a leer para terminar este libro de San Juan 3:16, por ejemplo, el plan de salvación para que solo tratar de solo leer a mis compañeros. Vamos a leer un poquito un pasaje bíblico bastante conocido por nosotros. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Justamente eso le suelo hablar, ¿verdad? Que el Señor le envió a Jesucristo, su Hijo, para que muera por nosotros, ¿verdad? Y para que creamos en Él y no nos perdamos, ¿verdad? Para que tengamos vida eterna. Y le explico que ese versículo de Dios es amor, que por eso Él le envió a su Hijo, para que muera por nosotros y tengamos una oportunidad de ser salvos. Gracias por su Hijo, que le envió para morir por nosotros y derramar su sangre por nosotros, hermano. Y quería, quería explicar más que todo estos mensajes y testimonios que yo estoy dando, que no es para ser mejor que otros. Quiero ser un buen soldado de Jesucristo y temeroso de Dios, sobre todo, ¿verdad? Y todo sea para su gloria, para el Señor Jesucristo. Terminado, hermano, voy a terminar orando y voy a dar la oportunidad a la hermana Eva y para que podamos continuar con nuestro culto. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de arrepentirme, de buscarte, de creer en ti, Señor. Como dice tu palabra, buscar la vida eterna y seguiremos luchando aquí, Señor, en la tierra hasta que tú nos busques, Señor. Venga y nos busque como dice tu palabra, Señor. Y bendice a cada uno de la congregación de la Iglesia Mariscal de Tierra, Señor, y a los pastores, a los que están ahí en la iglesia, a los que están en sus casas también, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los jóvenes ya tuvieron la oportunidad de escucharle en una reunión de jóvenes, los adultos tal vez la primera vez. Está el video en el grupo de la iglesia si quieren escuchar completo. Solamente algunas precisiones, ¿verdad? Sobre su testimonio. Él empezó contando el testimonio de que hacía un viaje a la casa de sus suegros. Sus suegros viven en el departamento de Ñembucú. Dice que tomaron el colectivo de Asunción hasta Pilar, eran como 6 o 7 horas de viaje. Y de ahí desde Pilar hasta la ciudad de donde viven sus suegros, que no me acuerdo el nombre, eran otra vez como 5 horas de viaje porque son 120 kilómetros de camino de terraplén, de tierra.
y ahí en el trayecto lo que empezó a llover fuerte y se trancó el colectivo en el lodo y se tenían que bajar los pasajeros a empujar para que salgan. Y alguna vez lo conseguían sacar, pero antes de llegar a la ciudad, ahí se trancó y ya no había caso, con la fuerza de los pasajeros humana no era suficiente para quitar al colectivo del lodo. Y después de varias horas vino un tractor, y el tractor, que tiene mucho más fuerza, mucho más potencia, logró enganchar al camión y quitarle ahí del lodo cenagoso, como él comparó con lo que dice la Biblia. Y también recuerdo perfectamente, estábamos en la noche de reunión de oración un miércoles, cuando eso era presencial la reunión de oración, las damas quedaban acá adentro y los hermanos varones nos íbamos al fondo, allá hacia el patio. Y esa noche creo que estuvimos Francisco y yo, otros los varones, no sé si Julio también, 3 varones porque estábamos. Y uno de los motivos de oración que compartimos antes de empezar la oración fue, vamos a orar por los hermanos que están alejados, que no están congregándose más, que están alejados del Señor, alejados de la comunión. Y nos fuimos y estuvimos orando entre varios otros temas, por eso sí en forma específica que el Señor vuelva a traer. Cuando dijimos todo amén, cuando íbamos a retirarnos, nos dimos la vuelta, llegaban Andy, el esposo de Fabiola, Andy, Jorge, Lanjar, y con Américo. Venían con los dos, cada uno con su Biblia. Hola hermano, ya vengo para la reunión. Y dice, y sí, ya nosotros no sabíamos cómo decirle que ya oramos todos nosotros. Pero nos sentamos y compartimos, así como él dijo en su testimonio, y le dijimos, ¿sabes qué? Y él dijo, yo hermano quiero volver a congregarme, dijo él. Quiero volver al Señor, dijo. Y le dije, ¿sabes que no vas a creer? Pero acabamos de orar para que Dios, por aquellos hermanos que están alejados, para que vuelvan a la comunión con el Señor. Y entonces fue una oración respondida así, en minutos, ¿verdad? Yo recuerdo bien esa noche. ¿Okay? Y bueno, gracias por tu testimonio, querido hermano Américo. Sé que hay mucho más para compartir. Y como dice la palabra de Dios, fuimos llamados, dice, de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Para compartir ese mensaje de salvación. Dios no solamente nos salva, nos limpia de nuestros pecados. Creo que una vez estudiamos con los jóvenes, me acuerdo de Ramón Casala, enseñó sobre que el Señor, cuando recibimos a Jesús como Salvador personal, cuando nos arrepentimos y su sangre nos limpia, dice, Él nos limpia de la pena, la culpa y la culpa del pecado. 3 cosas eran, ¿verdad? Algo así, la pena, la culpa del pecado nos limpia. Pero también el Señor después, una vez que nos limpia de que es nuestro Salvador, Dios quiere ser nuestro Señor. Nos llama a servirle, así como Él dijo. Él ahora transmite ese mensaje de salvación a sus compañeros de trabajo. Hacen viajes de Asunción a Ciudad del Este, Asunción a Encarnación, Asunción a Santa Rita, a veces hasta el Chaco. Son 4, 5, 6, 7, 8 horas de viaje. Y como no tiene la radio, entonces tienen que hablar únicamente. Entonces, ahí aprovecha para testificarle, presentarle el amor de Dios. Y no tiene escapatoria la persona ahí porque no puede bajarse. Así que aprovecha para compartirle el mensaje de salvación. Pero el Señor nos llama también a servirle.